Eh, Buenos días a todas y a todos por eh, acompañarnos. Esta charla tal vez no tenía las mismas expectativas que otras charlas, pero igual consideramos que va a ser una charla formal del Dharma. Para muchas personas puede que el dinero no represente sino como un factor, no sé, secundario, obligatorio, algo que nos enreda en el mundo social. La verdad es que en nuestra tradición todo, absolutamente todo, es motivo de nuestra práctica. Y el maestro Shunryu Suzuki dedicó una charla formal del Dharma a explicar cómo el dinero era una práctica para un seguidor del Zen. Es una práctica porque el dinero se convirtió en el elemento que permite que la vida fluya. Cuando el dinero se guarda, cuando alguien acumula demasiado dinero solo para su beneficio, en muchas partes el dinero hace falta y lo que hace posible el dinero se hace difícil. Y eso es la inequidad, esa es la desigualdad que ahora tenemos. Queremos explicar por qué entonces el dinero hace parte de nuestra práctica en la medida en que nos permite construir lo que somos. Entonces vamos a hacer una charla formal, esta vez en la presencia de tres personas, miembros de la comunidad, nuestra presidente, Adiela Trejos, Ryuji, me acordé, Lurdari Mejía, que nos acompaña, ahora nos contará un poquito más sobre ella para que la conozcan. Ella va a ser la administradora del programa de membresías de aquí en adelante. Bueno, ya había empezado realmente, y para los que ya me conocen, soy Enrique Jaramillo. Bueno, entonces les agradezco muchísimo que estén presentes, tanto los que están en vivo como los que van a escuchar este video, lo van a ver después cuando lo compartamos. Vamos a empezar recitando los versos de antes de la charla del Dharma. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a nuestra charla del día de hoy. Voy a invitar a nuestra presidente, Adiela Trejo Ryuji, Bodhisattva de la tradición del maestro Suzuki Roshi, y compañera de prácticas desde hace muchos años, para que nos cuente el significado de lanzar hoy oficialmente esta propuesta. Adiela. Bueno, buenos días para todos y todas, y pues muy agradecida que nos estén acompañando, ya sea en este momento o posteriormente en este espacio que se ha convertido pues para muchos de nosotros en, digamos, en la posibilidad de seguir recorriendo este camino. Voy a iniciar con unas palabras de el maestro Shunryu Suzuki en el libro Mente Zen, Mente de Principiante, porque pienso que tiene una relación directa con esta conversación que estamos teniendo hoy. En términos relativos, toda existencia de la naturaleza, toda existencia del mundo humano, toda obra cultural creada es algo que se nos ha dado o se nos está dando. Pero como todo es originalmente uno, en realidad estamos dándolo todo. En todo momento estamos creando algo, y esto es la alegría de nuestra vida. Pero ese yo que está creando siempre, que está creando y siempre dando algo, no es el pequeño yo, es el gran yo. Aunque uno no se dé cuenta de la unidad de ese gran yo, que lo incluye todo, cuando uno da algo se siente bien porque en ese momento se identifica con lo que está dando. Pero eso
por eso uno se siente mejor al dar que al recibir. Bueno, y quería pues iniciar con esas palabras del maestro de nuestro linaje, Shunryu Suzuki, porque eh, este año pues fue y será inolvidable para muchos de nosotros, para toda la humanidad. Pero en Montaña de Silencio continuamos muy a pesar de esa adversidad que afectó y que sigue afectando a la humanidad entera, nuestro compromiso por mantener viva la enseñanza y la práctica del Dharma. Ayer estábamos en una reunión de junta ampliada, porque nos gusta pues siempre hacerla con todos los practicantes y con las personas que estén cercanas a estos espacios y quieran enterarse de lo que estamos haciendo. Y hacemos un balance, digamos que seguramente le faltan cifras, puede todavía ser incluso un poco impreciso frente a toda la serie de interacciones y encuentros que hemos tenido a lo largo del año. Porque hasta marzo nosotros tuvimos la dinámica presencial que habíamos previsto, ¿cierto? Pero a partir de marzo tuvimos que transformar toda esa acción a la virtualidad. Y eso, pues, si en el resto del mundo no fue sencillo, o en el resto de espacios, pues para nosotros sí que es cierto que fue también un asunto complicado, empezando porque no teníamos un computador, pues, medianamente bueno, pues, que nos permitiera hacer algo, hacer pues ejercicios elementales con buena calidad. Pero hicimos los esfuerzos pues que tuvimos que hacer, y en total realizamos 664 actividades. Digo 664 actividades y pues como para que esta cifra se sustente, estamos hablando en actividades semanales hicimos 99 actividades, perdón, 594 actividades semanales, cuyo eje central es ASEN, porque pues esa es la razón y el motivo que nos convoca en Montaña de Silencio. Pero también se incluyen ahí el grupo Ecuánimes, Cátedra Budista, la charla del Dharma, el grupo de estudio de Gate Dogen, y otro grupo de estudio también sobre las enseñanzas del maestro Dogen, además de una actividad quincenal que es Mujeres en el Budismo. Pero también tuvimos otras actividades esporádicas, como por ejemplo el curso de introducción a la meditación, las conversaciones con el maestro Jiryu, un seminario virtual sobre arte budista y varios Sasenkai y Sechin, pues en unas condiciones, digamos, en las condiciones en las que se pudieron dar en ese momento. Y otra actividad que, digamos, es parte de lo que somos también, y que tienen pues también una mediana autonomía, porque incluso se financian ellos mismos sus actividades, es la del grupo Insight, que realizaron meditación semanal, un retiro compartido con practicantes de América Latina y un retiro anual, que esta vez la tercera versión con Andrea Castillo. En total tuvimos 303 participaciones, y hablo de 303 participaciones porque no podemos hablar de personas, porque muchas personas participan en varias actividades, entonces estaríamos pues no siendo precisos con la información. Este dinamismo, este activismo espiritual, por decirlo de alguna manera, pues no necesita primero pues gente, personas interesadas en recorrer ese camino juntos hacia nosotros mismos, pero también necesita una infraestructura, ¿cierto? Necesita recursos, necesita condiciones que faciliten ese sentirnos juntos a pesar de la distancia. Entonces, pues, ya lo decía Juan Felipe, la práctica o en el budismo, la generosidad es también una práctica, y es una práctica porque el dinero no es solamente un valor de cambio, el dinero es por encima de cualquier cosa un valor simbólico, y la manera como nos relacionamos con el dinero es la manera como nos relacionamos también con la vida, y la manera como una sociedad se relaciona con la vida, y habla de qué tipo de sociedad está construyendo, o qué tipo de humanidad más bien está construyendo esa sociedad. Entonces, pues si bien tenemos muchos dolores digamos irremediables que no podemos solucionar de manera individual, y frente a los cuales nos sentimos impotentes por el modelo económico
excluyente, injusto, inequitativo y cruel en el que vivimos, pues lo pequeño también cuenta, ¿cierto? Y eso pequeño lo podemos hacer pues de muchas maneras. Eso pequeño lo hacemos con nuestras acciones cotidianas, con nuestra vida, con los espacios que generemos de paz, de amor y de inclusión, pero también con esos espacios colectivos como Montaña de Silencio y como muchas otras, digamos, opciones, porque no solamente pues estamos nosotros, pero en este caso pues estamos aquí hablando de Montaña de Silencio, porque aquellos espacios en los que todos podamos sumar, en los que podamos, digamos, encontrar a pesar de todo la belleza, que sean bienvenidos. Entonces, pues precisamente en ese, digamos, en esa situación económica que hemos vivido este año, tuvimos una especie de montaña rusa. Ayer hablábamos de Enrique Ángel, que es integrante de la Junta y practicante desde hace muchísimos años y que ha vivido muchos más momentos de la vida de esta institución. Estaba haciendo el análisis y nos decía cómo, y nos mostraba cómo prácticamente pasamos de picos en el extremo superior a picos en el extremo inferior. Pero además, pero no nos quedamos quietos frente a esa situación. Entonces hicimos múltiples acciones. Una pequeña fue, por ejemplo, una convocatoria para hacer una donación colectiva para conseguir un computador pues, que estuviera en condiciones de facilitarnos todos los espacios de interacción virtuales. Y también hicimos otra convocatoria a otra donación que tuvo pues muy buenos resultados, y uno de los ejercicios más exitosos fue una campaña que hicimos a través de una plataforma que se llama Vaki, y en la que nos acompañó uno de los practicantes pues que maneja muy bien el tema, que es Sebastián Tobar. Con esa campaña pues hicimos un recaudo muy importante de 23 millones de pesos. Pero eso no nos puede dejar tranquilos, pues si bien nos da un alivio, es un respiro, de todas maneras nos da digamos, una solución que nos permite cubrir déficits que ya venían, situaciones que ya venían de atrás, y también, digamos, sostenernos durante un tiempo limitado. Entonces, la invitación, porque ya sí es una invitación que digamos, queremos hacer mucho más formal, o bueno, las otras invitaciones han sido formales, pero una invitación de más largo plazo más bien, es a la campaña de membresías, que fue una propuesta que hizo Wilmar Herrera, que es también practicante, y en la que pues nos hemos unido, pues nos unimos todos los practicantes, y es esta campaña de membresías que busca lo que, digamos, se estila en muchas otras organizaciones, y es tener un aporte periódico permanente que nos dé alguna perspectiva un poco más clara de nuestra situación económica y sobre todo específicamente de nuestra sostenibilidad. Entonces, pues se trata de un programa donde, de acuerdo con mis condiciones, con las condiciones económicas de cada uno, nos comprometemos con un aporte económico mensual fijo, y en contraprestación, en reciprocidad, la Fundación no solamente otorga un apoyo, otorga la posibilidad de acceder a la biblioteca, que tiene más de 300 volúmenes de libros especializados en budismo, sino también unos beneficios escalonados de acuerdo con mi contribución, del 5, el 10 o el 15%, con las actividades pago que ofrece la Fundación, porque además hay que señalar que la gran mayoría de nuestras actividades, el 70-75%, son gratuitas, que incluso de pronto es una denominación inapropiada, porque más vale decir que son actividades con aporte voluntario. Entonces, también estamos trabajando y esperamos pues tener esa solución, digamos, tecnológica y de servicio, ojalá pues muy pronto, en la posibilidad de disponer en nuestra página un botón de pago a través de PayPal o a través de una de estas alternativas. En eso pues también nos está ayudando Sebastián, y esperamos pues que efectivamente se pueda dar, porque eso facilitaría que uno pueda vincularse de manera más inmediata a pues ya que digamos lo que se domina pues el ámbito de las transacciones es sobre todo el dinero electrónico. Entonces pues Luz Dari nos está acompañando, porque Luz Dari va a ser, digamos, es la
la persona que va a estar al frente de esta campaña, revisando pues que las cosas sean, pues tengan toda la transparencia de vida como siempre, pero sobre todo que funcionen bien, porque a veces cuando uno hace un compromiso, pues de pronto se le olvida, o porque digamos que es una campaña de que requiere mucho seguimiento. Eh, y además, pues también tenemos la posibilidad, que ya hablamos con la contadora, de que por las contribuciones que realicemos de manera periódica, pues tengamos ese certificado que al menos facilite en Colombia algún nivel de, digamos, de manejo, de reciprocidad en materia de declaración de renta. Pues que es todo lo que uno pueda, digamos, ahí ahorrarse, bienvenido, porque obvio que hay que pagar impuestos, es un deber ciudadano, pero a veces por el modelo que tenemos, pues ha venido cambiando de manera digamos, muy castigadora, sobre todo para la clase media, y no sé si para la clase alta, pero en general pues el modelo se ha ido volviendo mucho más exigente. Entonces cuando hacemos donaciones, esas donaciones pueden favorecer que paguemos una tarifa un poco más económica en materia de declaración de renta. Bueno, total, pues esa es como la invitación. Queremos y necesitamos seguir ofreciendo las actividades que ya les mencionaba para el 2021 e incluso otras que podamos brindar para mantener vivo este camino espiritual que hemos elegido a través de Montaña de Silencio. Gracias a nuestra presidenta y presidenta. Pues yo quisiera insistir en lo que significa construir una comunidad de práctica del Dharma budista. Pues hay muchas instituciones, realmente como seres sociales que somos, todos ya de alguna manera estamos perteneciendo al mismo tiempo a diversas instituciones. Esta podría ser una más. Pero para el practicante del Dharma, el lugar de la práctica del Dharma no es solamente otra institución, es el lugar donde se hace posible el desmonte de lo que yo llamaría, utilizando las palabras de nuestra tradición, el mundo condicionado. Puede ocurrir, es un error frecuente, que convirtamos el ambiente del Dharma en un lugar con las mismas características del resto de cosas sociales, y eso hace que pues, muchos de los esfuerzos terminen enredándose y perdiéndose. Pero si tenemos presente que estamos orientados por un propósito claro de la búsqueda del despertar, que lo que nos impulsa es lo que se llama en términos budistas el bodhisattva, es decir, el logro de la realización para el beneficio de todos los seres, para la superación del sufrimiento, eso es lo que nos mueve. Entonces voy a utilizar una imagen o dos imágenes que creo que son contundentes. Una, sí, por cuestiones prácticas hablamos de un pequeño yo. Cuando hablamos de un pequeño yo, hablamos de ese yo mezquino, egoísta, que lo que piensa es todo el tiempo en función de sí mismo, de su bienestar, de sus problemas, de sus miedos, de sus deseos, de sus historias, y que no alcanza a abrirle el espacio a nada ni a nadie que no sea sus preocupaciones. Todos conocemos bien ese yo mezquino y sabemos del sufrimiento que carga y que nos mantiene, y es ese yo el que de alguna manera, por su contundente presencia, nos trae aquí a la vía y nos empieza a incitar a la práctica. Él es el que nos lleva a la práctica. El sufrimiento que él implica es el que nos trae a la práctica. A medida que comenzamos a practicar, va sucediendo entonces un fenómeno, y es que al comienzo no sabemos ni siquiera qué es el Dharma. Es una palabra rara, que no nos dice nada. Pero poco a poco vamos convirtiendo la palabra Dharma en una bola de luz, quizás en una bola de fuego, que va quemando poco a poco el espacio de la mezquindad. Y cuando el Dharma llega a ser suficientemente grande, el pequeño yo se hace cada vez menos perceptible. Yo diría que en sustancia ese es el esfuerzo que hacemos, y para eso se crean realmente las comunidades de práctica del Dharma budista. Nosotros somos una comunidad que por definición se quiere incluyente y abierta. Somos de un espíritu zen, la mayoría de los practicantes seguimos la tradición Soto Zen del maestro Chunryo Suzuki Roshi, pero abrimos el espacio para acoger a los hermanos del Dharma que siguen la tradición Theravada del budismo Insight. Y estamos tratando de darnos forma, de entendernos. Y ahí viene la segunda imagen.
Algún día le preguntaban al Buda cuál es la manera realmente de cuidarse que deberíamos seguir los que vamos detrás de ti, los que escuchamos el Dharma. Y entonces les contó como una parábola, la parábola del trapecista y de su hija, una profesión de riesgo, donde si se comete un error, la muerte puede ser fatal. En este caso, el padre, con una pérgola, con una vara larga, cargaba en la punta de la pérgola a su hija que hacía allá arriba malabares. Si el padre se equivocaba, si la hija se equivocaba, caía de una altura suficiente y se mataba. Entonces el padre, consciente de esta situación, le dijo un día a la hija: hija, estoy muy preocupado, temo por tu vida, yo no quisiera que te pasara nada, para mí eres lo más valioso, lo más precioso de mi vida. Te propongo que de aquí en adelante nos esforcemos para que no te ocurra nada. Entonces, por favor, de aquí en adelante, tú me vigilas a mí, te preocupas mucho de mí y yo me preocupo mucho de ti y así evitamos que nos pase nada. Suena inteligente, sí. Pero la hija le dijo: padre, no, estás equivocado. Así no evitamos el peligro. La única forma de evitar el peligro es si yo estoy atenta y me cuido a mí misma y tú estás atento y te cuidas a ti mismo. En ese caso no nos pasará nada. Para el común de los oyentes, esta historia termina afirmando el egoísmo. Entonces lo único que yo tengo que hacer es seguir mis caprichos. Nada más peligroso que eso. Los caprichos son el pequeño yo, son las mezquindades que ya conocemos, son nuestros deseos, son nuestros apegos, son las formas que atesoramos, son realmente nuestras obsesiones, nuestros recuerdos. Bueno, si alguien se equivoca y se queda pegado y vigila eso, por supuesto, seguiremos acumulando dukkha, sufrimiento. No, lo que la hija de manera muy sabia proponía era que cuando tú te miras realmente a ti mismo, lo que ves profundamente es tu gran yo. Y en ese gran yo, nada está por fuera, nada está separado. Entonces, con ese espíritu, por favor, los invitamos a ser parte de esta comunidad. No es para todo el mundo, sabemos que en este mundo, bueno, de tantos colores y de tantas formas, pues hay para todos los gustos. Sabemos que recibimos una audiencia que ha sido creciente. A la VAC contribuyeron más de 100 personas. A la encuesta que propusimos para la reunión de ayer respondieron casi 50 personas. Es decir, para mí ya son números mayores. Yo siento la responsabilidad que tengo con muchas personas de que esto que estamos haciendo sea realmente serio, que nazca de un compromiso, de el mío con mi propio despertar, del mío con mi propia práctica, porque si eso es verdad, mi práctica es tu práctica. Entonces, bueno, Luz Dari se va a encargar del esfuerzo. Le pido a Luz Dari entonces que cuente un poquito. Ella me dijo, y tiene toda la razón, a uno le da pena, no estamos muy acostumbrados a algunas personas a hablar en público, pero bueno, yo le decía, esto no es un gran público, este es el público de una comunidad, y esta comunidad va seguramente a interactuar con Luz Dari de manera regular. Ella va a estar hablando con ustedes, entonces yo sí quiero que se conozcan. Bueno, buenos días, estoy muy contenta por esta invitación. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Luz Dari Mejía. Yo soy contadora pública y me ofrecí por esta misma profesión como hacer un seguimiento a la membresía y a las donaciones que hayan con la fundación. Montaña de Silencio es una fundación que de todas maneras, como cualquier entidad, tiene sus gastos fijos y estos hay que, pues como son fijos, hay que mantenerlos, y nosotros en este momento queremos, como estamos en la posibilidad de hacer la membresía, entonces esto es con el fin pues de mantenernos y sostenernos, pero además de eso conseguir unos otros bienes para la fundación y a largo plazo conseguir una sede propia, que esa es la idea pues de la fundación y de una entidad. Estamos en este momento también trabajando en la implementación de unos botones para hacer pagos directos.
De esto, como venimos trabajando, próximamente daremos información más concreta. Pero se busca que se haga, el objetivo de la membresía es mantener unos ingresos fijos mensuales. ¿En qué cuáles son las categorías de esa membresía? O sea, son aportes de 10.000 hasta 60.000 pesos con un 5% de descuento en las actividades a realizar por la fundación o en los préstamos de los libros. La segunda categoría son aportes de 70 a 100, hasta 140.000 pesos con un descuento del 10%. Y la tercera categoría son aportes de 150.000 pesos en adelante con un 15% de descuento. Alguien también si quiere hacer donaciones mucho mayores, pues bienvenidos, que esto nos ayuda a sostenernos, a mantenernos y a salir adelante. Mi número de celular, pues lo voy a decir de una vez como para que haya comunicación directa. Mi número de celular es 300-653-5158 y el correo de la fundación es montanadesilencio@gmail.com. El mío también es luzdari-mejia@yahoo.es. La idea con esto es yo hacer un seguimiento mensual, porque se supone que los aportes deben ser mensuales, hacer un seguimiento, entonces van a recibir muchas llamadas mías y comunicaciones directas, porque esa es la idea. Entonces esperen mis llamadas. Sí, de acuerdo. Qué importante que Luzdari haya tocado ese punto. Cuando hicimos la encuesta, alrededor de 25 personas respondieron afirmativamente a la pregunta: ¿usted desea hacer un aporte mensual, es decir, hacer parte del programa de membresía? Eso me dio pues una enorme satisfacción y proyecta con tranquilidad el proceso. Las membresías no son estáticas. Los que entran a la membresía no son exclusivamente practicantes regulares. Pueden ser todo tipo de personas que se sintonicen, que tengan empatía con lo que aquí sucede, que se sientan apoyados. Muchos mensajes regularmente me llegan de personas que apenas recuerdo sus nombres, que me agradecen por el hecho de que nosotros seamos lo que somos y hagamos lo que estamos haciendo. Estoy seguro de que ese es nuestro trabajo. Cada que alguien se sienta es inconsciente, absolutamente insensible al efecto de su práctica, más allá del beneficio para sí mismo. Con esa seguridad de que lo que hacemos, en la medida en que rectificamos el retorcimiento de nuestro karma y el retorcimiento del karma colectivo, estamos trayendo realmente un poquito de luz a este mundo que sigue siendo, y no sé por cuánto tiempo, un espacio de muchos tonos, podemos decir grises, a veces podemos decir de tonos claros también, porque depende desde donde uno mire. Entonces, vamos a hacer con esas 25 personas un primer esfuerzo, vamos a hacer un contacto, vamos a enviar toda la información nuevamente, va a estar disponible en la página web. Adiela, que además tiene las cualidades y la experiencia de una gran comunicadora, ya subió a la página parte de esta información. Vamos a estar repitiendo un videíto muy bonito que hizo Wilmar para promover el tema pues, de las afiliaciones. Esto es para promoverlo. Esto no es solamente para traer gente a la práctica. Pueden haber, como digo, puede haber personas que quieran aportar y simplemente lo hacen. Hay gente que es por naturaleza generosa y vamos a apoyar esa práctica. Bueno, entonces sí, hagamos, entonces, no sé, el resto ya sería como acabar de convocar, no pretendemos hacer una gran charla, no sé si nuestra presidente quiere darles alguna otra motivación sobre el tema de la membresía. Bueno, no, reiterarles pues que finalmente cuando uno da, recibe. Esa es una ley de la vida, pues yo no sé si budista, pero yo sí sé que es la vida la que nos entrega y también cuando soltamos, pues cuando
digamos, cuando dejamos de aferrarnos más bien, cuando perdemos esa sensación de esto es mío, pero obviamente teniendo responsabilidad. Entonces, pues lo cierto es que Montaña ya lleva 30 años, yo no sé cuánto, como digamos, porque Montaña ha tenido diferentes momentos, como muchas pues de las organizaciones y más esta que tiene una propuesta tan intangible, eh, y tan transformadora y tan estructural, pero en los últimos 5 años, que es lo que pues, de pronto me he vivido más cerca, de manera más cercana, hemos estado en un proceso, digamos, de crecimiento muy importante y crecimiento y consolidación. Y no es que nos interese crecer, pues a nosotros esa no es una de las, pues como de las cosas que nos preocupa, pero eso sí habla de las búsquedas espirituales que tenemos los seres humanos, que además se evidenció muy claramente en la pandemia y que pues en diversas lecturas, pues no puedo citar en este momento como dónde, pero que estuve pues como indagando, las personas que estaban, digamos, que tenían que tenían algún nivel de armonía interior, fueron o han sido capaces de soportar esto de manera un poco más sana. Y también vimos, y yo sé que ocurrió en muchas partes, como un volcamiento generalizado a buscar espacios como estos que nos ofrecieran serenidad frente a la incertidumbre. Entonces, pues al principio no estuvo exento de dificultades, obviamente, pues digamos que no ha sido nuestro escenario natural, la virtualidad, pero yo pienso que ya lo asumimos con mucha tranquilidad y con certeza no lo vamos a abandonar por varias razones. Primero porque pues la solución, digamos la solución definitiva para esta situación en la que está embarcada la humanidad pues tardará por lo menos un año en llegar a este país, aunque ya se esté dando en Europa, pero además porque también tuvimos una muy bonita vivencia con practicantes y personas no practicantes de diversas ciudades y del exterior, que incluso en muchos casos son más constantes que muchos de los que estamos aquí cercanos, ¿cierto? Entonces, y porque también incluso quienes estamos cerca, quienes vivimos en Medellín, todavía tenemos en muchos, con frecuencia, temor pues a movilizarnos ampliamente por toda la ciudad. Porque si bien no nosotros tenemos, puede que tengamos, digamos, por edad o por estilo de vida, por hábitos, con una condición muy saludable, pero tenemos familiares cercanos que pueden ser muy vulnerables y porque además pues es nuestro deber ser responsables pues, con las orientaciones que han dado los organismos y las autoridades pues especializadas en este tema pues de la salud. Entonces, seguiremos manteniendo la virtualidad con certeza, pero también necesitamos mantener la sostenibilidad de quienes están 24 horas al frente de Montaña de Silencio. Y no solamente, pues, es decir, se necesita un espacio físico, se necesita esta virtualidad, se necesita unos gastos mínimos que debemos tener la capacidad de sostener. Entonces la invitación es esa, pues que cada vez que nos encontremos, pues pensemos qué hay detrás y que ese espacio digamos, tan sanador y ese llegar a casa que es la meditación, y todavía con mayor razón cuando es con otros, tiene también un mundo real que lo soporta y que ahí necesitamos la ayuda y la contribución de todos. Ok, muchas gracias. Sí, yo creo que no hay necesidad de extenderse mucho sobre el tema. Yo creo que incluso tal vez hemos hablado demasiado porque las personas que están dispuestas a apoyarnos lo van a hacer, no necesitan que los convenzamos. Pero de pronto sí el ejercicio de comprender el programa de membresías es importante para todos, porque las personas que se acercan, yo ya he recibido varios mensajes de personas que me han demandado explicaciones de qué es eso del programa de membresías. Entonces, no solo yo, cada una de las personas que hacen parte de la comunidad debería estar en condiciones de explicarle a otras personas, porque estoy seguro de que si logramos ese efecto multiplicador, que es el que usan todas estas empresas de lucro que arman las pirámides, pues efectivamente, sin darnos cuenta, cuando menos pensemos, sí estamos en condiciones de abordar los grandes desafíos que nos esperan en términos de facilitar los programas que soñamos realizar acá.
Queremos hacer un programa de formación de líderes en nuestra tradición, la tradición del budismo zen, y eso requiere un lugar de práctica presencial como el que tenemos, pero para poderlo sostener en el futuro, en la duración, pues solo se hace si hay suficientes recursos. Bueno, yo quiero más bien que paremos acá y dejar que de aquí en adelante los diálogos sean personalizados. Entonces va a llegar un mensajito seguramente proponiéndoles una citica para que se pongan de acuerdo y hablen con Lurdari y vayan formalizando su afiliación. Que terminemos este año, pues siquiera con esas 25 personas que se comprometieron, firmemente establecidas, y que el 2021, para nosotros, como lugar de la práctica del Dharma, en la que estamos comprometidos y queremos seguir, pues sea muy brillante el camino, pero que a nivel individual, familiar y social también, para todos los seres en este planeta, sea realmente un año que saliendo de esta oscuridad se vuelva cada vez más claro. Bueno, vamos a recitar entonces para terminar los versos finales. Gracias por escuchar esta anómala charla del Dharma, pero es hecha con el corazón. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas, hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable, hago el voto de realizarlo. Bueno, muchas gracias. Este video va a quedar puesto en las diferentes plataformas que manejamos y confiamos que las preguntas que tengan, más que resolverlas ahora, las resolvamos personalmente en ese diálogo que Lurdari nos va a permitir tener a todos. Buen día, muchas gracias por la compañía. Cuídense mucho, de verdad que necesitamos aumentar esa actitud en los días que siguen. Van a ser bastante difíciles porque la tentación es grande. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Bueno.